reencarnado en el mundo de DC capítulo 19. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados, link del FIC en la descripción. Todo empezó tras la derrota de Steppenwolf. Superman supuestamente perdió la cabeza, provocando el caos en el mundo, o lo habría hecho si no fuera por la Liga de la Justicia, o específicamente por Diana y Batman, los únicos otros miembros presentes en el incidente. Su objetivo parecía ser principalmente Batman, dándole una buena paliza e incluso tratando de matarlo, pero Diana lo detuvo. La Liga de la Justicia no tardó mucho en llegar a una conclusión, básicamente descubriendo el origen del problema. Estaba controlado mentalmente. No fue una conclusión difícil de alcanzar, pero sí fue difícil obtener la información necesaria para resolver el problema. ¿Quién lo controlaba mentalmente? Es bastante difícil de entender, especialmente en el fragor de la batalla. Tenían que averiguarlo antes de que Superman cause demasiada destrucción. La Liga de la Justicia hizo lo que mejor sabe hacer y descubrió al perpetrador, Maxwell Lord. Ahora, resolviendo dónde las cosas dieron un giro inesperado. Maxwell Lord era un poderoso magnate de los negocios y director de la Liga de la Justicia Internacional. Después de que cierto incidente le dio poderes de control mental, se volvió cada vez más hambriento de poder, y finalmente usurpó a la organización de espías Checkmate como su rey negro. Mientras hacía todo eso en secreto, él estaba entre ellos, la Liga de la Justicia, moviéndose como una serpiente, buscando saciar su hambre de poder. Lord usó sus poderes para controlar mentalmente a Superman, para golpear brutalmente a Batman y atacar a Wonder Woman, haciéndole creer que estaba luchando contra sus viejos enemigos. Lord nunca había tenido la capacidad de controlar a alguien hasta tal punto, pero reveló que había estado aumentando sutilmente su control psíquico sobre Superman a lo largo de su tiempo entre ellos. Después de apenas escapar de Superman, Wonder Woman se enfrentó a Lord y lo ató con su lazo de la verdad. Ella le exigió que le dijera cómo liberar a Superman de su control, pero Lord le dijo que la única manera sería su propia muerte. Por el bien de la humanidad, Wonder Woman agarró la cabeza de Lord y le rompió el cuello. Incluso a través de la muerte, Lord destrozó a la comunidad de superhéroes al predecir su propio asesinato y al hacer que una tecnología avanzada llamada Broadway transmitiera las imágenes de su ejecución por todo el mundo. Lord se convirtió en una especie de mártir, arruinando la reputación de Wonder Woman por asesinarlo de manera tan grotesca. Superman, aunque fue salvado por las acciones de Wonder Woman, reprendió su decisión y se distanció de ella. Ya sabes, la regla de no matar y su brújula moral lo hacen estar muy en contra del asesinato, incluso si es por su bien. Batman sorprendentemente no dijo nada, aceptó lo que ella hizo y continuó trabajando con ella como de costumbre. Trabajar con Ian puede hacer eso por ti. Eso nos lleva a este mismo momento. Diana yacía en la superficie de la luna, respirando con dificultad. También estaba muy sudorosa y su ropa estaba hecha un desastre, creando un paisaje bastante atractivo. Incluso Ian tendría que decir que ella es una de las mujeres más hermosas que tuvo el placer de conocer, si no la que más, luciendo un cuerpo esbelto y atlético con una constitución bien tonificada pero musculosa, que se vuelve aún más atractiva por su estado actual. ¡Qué monstruo!, murmuró Diana en voz baja, mirando a Ian, quien también la estaba mirando, aunque por una razón diferente. Gracias, tú también eres monstruosamente hermosa. Ian le devolvió el cumplido. Todo un pervertido, se rió Diana, pareciendo cómoda con él. Quizás un mundo que se distanció de ella para salvarla la hizo sentirse más cómoda con alguien que no veía ningún problema en sus acciones. En realidad, para nada. Ian negó con la cabeza, ganándose una mirada extraña de Diana. Cierto, ella asintió, aparentemente creyéndole o no. Pero tienes razón, eres mucho más fuerte que tu otro yo, demasiado fuerte en realidad. ¿Qué pasó?, se preguntó Ian. El estado de la luna era prueba suficiente de su ridículo poder, o al menos del de ella porque Ian la imitaba para no destruir la luna por accidente. La devastación fue vista incluso por la gente de la Tierra. Los cambios en la luna y los cráteres recién creados fueron detectados por la tecnología terrestre. No estoy seguro. No hace mucho, muchos dioses comenzaron a bendecirme con sus poderes. Casi todos los dioses del panteón. Diana respondió honestamente. Oh, asintió Ian, contemplando las cosas por un momento. Esto definitivamente habría sucedido si él no existiera. Entonces, ¿qué hizo exactamente para provocar esta secuencia de eventos? ¿Sabes algo?, Diana preguntó y explicó con más detalle. Traté de contactar a los dioses, pero no respondieron. Sí, visité el Olimpo hace un tiempo para recuperar lo que me habían prometido y una compensación, pero realmente no hice nada malo en sí. Ian explicó honestamente.
Mentir es pecado, y no se peca menos las veces que lo hace. Perse, ¿qué has hecho? Diana frunció el ceño y preguntó mientras se levantaba. Bueno, Ian consideró si debía decirlo o no, pero lo más importante de todo, contempló cómo debía decirlo. La forma en que se dice algo puede cambiar los resultados por completo a pesar de que básicamente signifique lo mismo. Así es como se crean las sectas. Puedes decir que encuentro deliciosa la carne humana, o que Dios me concedió una segunda Biblia, la verdadera Biblia que predica sobre los beneficios del canibalismo. Lo siguiente que sabes es que tienes una tribu de consumidores de carne humanos dispuestos a proporcionarte lo que quieres sin necesidad de hacer mucho. Tenía que hacerlo. Fue por un bien mayor, ya que no solo limité la influencia mayoritariamente negativa de los dioses sobre la tierra, sino que también te ayudé a ti, un héroe, a volverte más poderoso. Por supuesto, tus nuevos poderes no eran algo intencionado, pero bueno, algo bueno es algo bueno. Sin esperar a que ella hablara, Ian la agarró por la cintura y la atrajo hacia él antes de teletransportarse de regreso a la Tierra, al mismo lugar del que la sacó. Y luego la dejó sola y desapareció antes de que ella pudiera responder. Fue una pelea divertida, pero ya era hora de volver a los negocios. ¿Me dieron su bendición gracias a él? Diana frunció el ceño. ¿Quieren usarme contra él? Pensaron que soy su enemiga. Dirigió su atención a la estatua que tenía delante, la de ella misma. Un individuo heroico que ha hecho todo lo posible para proteger la Tierra durante mucho tiempo. Ahora que lo pienso, ¿por qué no somos enemigos? Uno asumiría que Ian es un archienemigo de la Liga de la Justicia con todo lo que ha hecho, pero eso estaba lejos de la verdad. Incluso Diana no estaba segura de por qué se sentía tan cómoda con él cuando todo en él le dice que era una mala persona. Pero de alguna manera todos son muy amables con él. Demonios, incluso los panteones fueron muy amables con él y le otorgaron a Diana sus bendiciones para profundizar su amistad con Ian. Después de todo, ¿quién podría en sus sueños más locos suponer que uno de los héroes más valientes de la Tierra sería amigo de un villano? Ese mismo villano, sin embargo, no se considera tal. Quien piense eso, se está engañando totalmente. Después de todo, estaba a punto de chocar contra la personificación del mal, el agujero en todas las cosas. Uno de los seres más temidos de todos los tiempos. ¿Dónde están esas cosas maravillosas? Me pregunto, murmuró Ian, su mente trabajando demasiado a la velocidad del rayo para encontrar las respuestas. Solo pasó una semana desde su pequeña batalla con Diana, pero una semana suele ser más que suficiente para que los Rose encuentren mucha información sobre la mayoría de las cosas. Las cajas madre, según lo ocurrido en su ausencia, solo 2 cajas madre fueron enviadas a la Tierra, una utilizada por Steppenwolf y la otra por Caliban. Enviar cosas tan poderosas con su ejército, incluso si fueran generales de su ejército, fue más que suficiente para mostrar su deseo de conquistar la Tierra. Después de todo, son armas de destrucción masiva, tan poderosas que cualquiera en el universo las desearía. Sin embargo, incluso con tales armas, Steppenwolf y Caliban fracasaron. Fueron un poco un fracaso, o tal vez los héroes de la Tierra eran así de fuertes. De cualquier manera, las extrañas circunstancias hicieron que Ian estuviera seguro de que Darkseid había puesto algunos planes en marcha. Ian esperaba lo peor de Darkseid, por lo que actuó rápidamente. Pasó los siguientes 2 días permaneciendo en su dimensión, sin hacer nada más que caminar muy lentamente. Le tomó exactamente ese tiempo recorrer una distancia de 1 metro. Eso se vuelve aún más extraño por el hecho de que estaba usando la fuerza de la velocidad, pero se movía muy lentamente. Todo se debió a la fuerza inmóvil. Atrapó a Turtle hace mucho tiempo, un anfitrión de la fuerza inmóvil. El hombre se congeló para que Ian no pudiera alcanzarlo. E Ian no pudo en ese momento porque su velocidad no era lo suficientemente rápida. Le habría llevado años llegar a Turtle a esa velocidad. Lejos de la velocidad de unos pocos miles de Machs, ahora su velocidad superó la del rayo. El campo quieto alrededor de Turtle no detuvo exactamente el tiempo. Simplemente lo ralentizó hasta tal punto que parecía como si el tiempo estuviera congelado. La fuerza quieta niega el movimiento, pero la fuerza de velocidad es movimiento. Ha llegado el momento, así que cuando 2 fuerzas opuestas chocan, el ganador lo decide el más potente. El bastón de Ian atravesando el pecho de Turtle fue una declaración más que suficiente. Turtle no se resistió, ni él tampoco pudo. Fue víctima de su propio poder, pero al menos no sintió dolor mientras lo succionaban hasta dejarlo seco. Desafortunadamente, eso también significa que no pudo experimentar el placer y la felicidad de ser absorbido por Ian. Oportunidades perdidas, la mayor desgracia de las personas. Y así, Ian adquirió otra fuerza.
Yacía allí con la fuerza de la velocidad, inactiva en la segunda nave, esperando a que Ian la convocara. Todavía no, Ian no había terminado. Hay dos fuerzas más que deben reunirse para que el segundo recipiente esté completo. Y simplemente sucedió que Ian acababa de terminar la construcción de cierta máquina basada en la máquina de Turtle. La máquina de Turtle estaba configurada para encontrar el núcleo de la fuerza de velocidad y luego destruirlo. El de Ian, por otro lado, fue construido para encontrar todas las fuerzas relacionadas con la fuerza de velocidad. Darkseid era un enemigo bastante problemático, una maldita molestia, y dejó muy clara su animosidad hacia él, por lo que Ian quería estar preparado, incluso si tenía que ser un poco rudo. La máquina era bastante compleja y en realidad se parecía mucho al bastón de todas las cosas, excepto al revés. Le tomó mucho tiempo hacerlo, en relación con el hecho de que estaba en el modo de velocidad. Su concepto era muy simple. Es algo que utilizan muchos velocistas, aunque ampliado. Reverse Flash lo usó hace un tiempo para salvar amablemente a Ian. Cuando Ian se enfrentaba a Doomsday, estaba usando la fuerza de la velocidad, y esa es la razón por la que Reverse Flash apareció frente a él. Por supuesto, se requirió un uso muy significativo de la fuerza de velocidad para que Reverse Flash pudiera detectarlo, lo que plantea un problema. ¿Cómo podría la máquina detectar las fuerzas si están potencialmente inactivas? Pero es por eso que le llevó tanto tiempo construir la máquina. Lo más importante de todo es que le tomó otro día alimentarlo con las dos energías de la fuerza de velocidad y la fuerza quieta antes de que pudiera activarse. La carga de energía que necesitaba para lograr su propósito era demasiada, inalcanzable para la mayoría de los seres del universo. Sin embargo, Ian fue capaz de manejar esa pérdida constante de energía con su infinita fuerza de muerte. La compleja máquina se encendió y desde su parte superior liberó lo que parecía ser una ola de energía. Su objetivo parecía ser el cielo, formando un rayo de energía. Eso, sin embargo, cambió muy rápidamente cuando alcanzar el cielo pareció desencadenar algo dentro de la energía. Se congeló y luego desapareció. Ian permaneció inmóvil en su lugar, mirando el techo roto que tenía delante. De hecho, todo el edificio se derrumbó. Afortunadamente, predijo tal reacción, por lo que la activó en un edificio abandonado lejos de Gotham. Ian solo tuvo que esperar aproximadamente un segundo antes de recibir comentarios. Se encendieron dos luces en la máquina, indicando ciertas direcciones. Su funcionamiento es sencillo. Libera una ráfaga de energía lo suficientemente inmensa como para atravesar todo el sistema solar. Lo más importante de todo es que era la energía de la velocidad y la fuerza quieta, por lo que pasó desapercibida para todos, excepto para aquellos que son conductos hacia estas fuerzas. La máquina se inspiró en gran medida en los murciélagos. Muchos murciélagos son capaces de detectar objetos tan finos como un cabello humano en total oscuridad, y lo hacen gracias a su sofisticado sistema de ecolocalización. Son capaces de emitir sonidos de alta frecuencia que rebotan en sus oídos, lo que les permite detectar objetos en total oscuridad. Así es más o menos cómo funciona la energía, ya que rebota cuando entra en contacto con una energía similar a la suya propia, exactamente la de los objetivos de Ian. Las energías tampoco tardaron mucho en alcanzar los objetivos, considerando la naturaleza de la velocidad y la fuerza quieta. Sin embargo, todavía le tomó algo de tiempo, lo que le permitió detectar la ubicación aproximada de los objetivos. Ambos en la Tierra y, sí, la Tierra es bastante extraña. Él fue el principal responsable de la liberación de esas fuerzas, la fuerza universal, pero ambos terminaron en la Tierra. Ian incluso contaba con lo extraño de la Tierra cuando desapareció, apareciendo casi instantáneamente en algún lugar de África. La magia es muy dulce y encantadora, capaz de lograr casi cualquier cosa si uno es capaz. Se encontró cara a cara con su objetivo, un gorila. Así como la máquina detectó los objetivos, también sintieron ese estallido de energía. Ian, sin embargo, fue demasiado rápido para que ellos hicieran cualquier cosa, y este gorila podría hacer mucho si tuviera tiempo. Gorilla Grodd era el enemigo de The Flash de Gorilla City, una ciudad en las selvas de África poblada por gorilas inteligentes. Poseía una inteligencia asombrosa y capacidades de fuerza mental, poderes que supuestamente le otorgaron cuando estuvo expuesto a una roca espacial que aterrizó en las selvas africanas.
Sin embargo, otro relato afirma que Gorilla City se originó en el planeta Calor y fue traída a la Tierra como resultado de las maquinaciones de Grodd cuando ya tenía sus poderes. Y ahora, esta criatura ya inteligente ganó la Fuerza Sabia, un campo de energía que mejora radicalmente las mentes de sus conductos además de otorgarles poderes psíquicos como la telepatía y la telequinesis. El resultado de su intelecto incomparable se hizo evidente una vez que Ian miró a su alrededor. Gorilla City parecía más avanzada que cualquier otra ciudad en la Tierra, posiblemente incluso la mayor parte del universo. Armas y vehículos de destrucción masiva estaban por todas partes. Lo más importante de todo, un ejército de gorilas inteligentes al mando de Grodd. Definitivamente se estaba preparando para conquistar la Tierra. Desafortunadamente, amo a los animales. Son criaturas encantadoras y encantadoras, así que estaba a punto de mostrarle a Gorilla City cuánto amor tiene por los animales. Gorilla Grodd abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Todo se congeló, todos y cada uno de los gorilas a lo largo de más de una milla alrededor de Ian dejaron de moverse. ¿Puedes seguir el ritmo? Ian murmuró, observando el destello de resignación en los ojos de Grodd. No, solo tu mente puede seguir el ritmo, la fuerza sabia. Grodd podía ver y comprender las acciones de Ian, pero no podía hacer nada al respecto. Su mente fue lo suficientemente rápida como para comprender lo que estaba sucediendo, pero su cuerpo ni siquiera pudo estremecerse antes de que todos los gorilas de la ciudad cayesen en un charco de sangre creado por ellos. Y solo entonces Grodd se encontró capaz de moverse, y habría sido feliz si no fuera por el bastón con forma de lanza que echó raíces en su pecho, reemplazando su corazón. Eso y los ojos impasibles de Ian, aburridos incluso mientras esperaba que la fuerza sabia fuera devorada por el segundo recipiente. ¿Cómo? Grodd solo pudo murmurar débilmente con incredulidad. Hizo todo lo posible para mantener la ciudad oculta del mundo, preparándose para conquistarla algún día. Su mente brillante complementada con la fuerza del sabio le permitió predecir muchas cosas, pero no esto. ¿Cómo? Ian levantó una ceja, aparentemente contemplando una respuesta. Oh, ahora recuerdo cómo. Estaba muerto. Bueno, eso es desafortunado. Antes de que pudiera responder, Grodd murió, devorado vivo por el hambriento bastón. La combinación de la fuerza quieta y la fuerza de la velocidad es un poco excesiva, ¿no? Me queda bien. Ian no pudo evitar maravillarse por lo que acababa de lograr. Primero creó un dominio de fuerza quieta, negando el movimiento o ralentizándolo hasta el punto de que todo parecía inmóvil. Negar el movimiento por completo parecía ser algo bastante difícil incluso con la increíblemente potente fuerza de la muerte de Ian, pero eso no importaba en lo más mínimo. ¿Por qué? Usó la fuerza de velocidad además de la fuerza quieta, por lo que el movimiento bien podría haber sido eliminado del vocabulario universal en ese momento. Desafortunadamente, para que las dos fuerzas coexistieran juntas y funcionaran perfectamente, Ian descubrió que tenía que usarlas como rosas de la muerte. Si utiliza las dos fuerzas de su bastón, chocarán e incluso intentarán anularse entre sí. Pero la rosa de la velocidad combinada con la rosa de la velocidad todavía funciona perfectamente. Las fuerzas incluso trabajan juntas para volverse mucho más potentes. La ciudad podría ser útil. Ian hizo un recorrido por ella, encontrando la ciudad digna de una pequeña inversión, por lo que con gusto la aceptó como un regalo o un símbolo de un milagro que alguna vez vivió aquí, una raza inteligente misteriosamente erradicada por un bien mayor. Se tomó la molestia de limpiar la ciudad por completo, deshacerse de los cuerpos y de su sangre. Le tomó un asombroso minuto hacerlo con el uso de la magia y la fuerza de la velocidad. Sinceramente, fue sorprendente que Ian mantuviera la compostura y se deshiciera de sus huellas, llegando incluso a lanzar un gran hechizo para ocultar la ciudad. Alguien en su lugar aprovecharía la oportunidad de conseguir la última fuerza cósmica. Pero Ian se tomó su tiempo, y solo una vez que se aseguró de que nada pudiera salir mal en Gorilla City se teletransportó a Central City, el hogar de su querido amigo, Flash. Por supuesto, Flash tiene algún tipo de problema con él, pero Ian estaba bastante seguro de que fue solo un malentendido. Y bueno, la oportunidad de resolver el malentendido ha llegado, no por voluntad propia de Ian, sino porque su objetivo fue encarcelado en los laboratorios Star. Eso, combinado con el hecho de que Flash debe haber sentido el estallido de energía, ya que es un velocista, le dice a Ian que debería estar esperándolo, posiblemente incluso tener una idea de su objetivo. De hecho, un segundo después, Ian se encontró cara a cara con Flash. Sin embargo, no estaba solo ya que junto a él había otro Flash. El otro Flash tenía un traje similar al de Barry. La única diferencia era que no ocultaba su cabello pelirrojo ni gran parte de su rostro.
Parecía joven, mucho más joven que Barry. De inmediato, Ian supo quién era. Wally West, llamado así en honor a su abuelo, es el único hijo de Rudy y Mary West. Cuando era niño, desarrolló una fascinación por el superhéroe de Flash, sin tener idea de que el velocista conocía a su tía Iris en Central City. Un día, mientras visitaba a Iris en el laboratorio Psi de su amigo Barry Allen en el departamento de policía de Central City, Wally fue alcanzado por un rayo y rociado con productos químicos, similar a lo que le sucedió a Flash, que infundió a Wally el poder de un misterioso fuerza de energía llamada Speed Force como su héroe. Y ahora aquí está, de pie junto a su héroe, listo e incluso emocionado de enfrentar a quien sabe que es una amenaza, un enemigo que le causó tanto dolor a Barry. El hombre ciertamente parecía especial. No llevaba ningún atuendo especial como los villanos habituales a los que Wally está acostumbrado a enfrentarse, simplemente vestía un bonito smoking negro, que le sentaba bastante bien. Lo que tiene de especial es el bastón que se cierne detrás de él. Lo que es aún más extraño fueron los ojos borrosos de Ian. Le dieron a Wally una sensación muy extraña, como si Ian no tuviera ojos, como si estuviera mirando dentro de su alma. Y Wally sabía que no estaba imaginando cosas porque podía ver destellos naranjas y verdes en esos ojos borrosos de vez en cuando. Diablos, incluso podía captar destellos borrosos que aparecían alrededor de Ian. Esos destellos desaparecieron tan rápido que apenas pudo captarlos con los ojos. ¿Qué? Ian preguntó inocentemente. Me has engañado. Me mentiste y me usaste para tus propios objetivos egoístas. ¿Lastimaste a alguien cercano a mí solo para que yo cumpliera tus órdenes? ¿Pensaste que no lo descubriría? Barry estaba temblando, nunca se había sentido tan emocionado. Sintió como si hubiera ensayado esas palabras tantas veces, pero cuando llegó el momento, sus labios no pudieron evitar temblar de ira. Resulta que tener que ver a la persona que amas rejuvenecer y envejecer al mismo tiempo no es una experiencia agradable, especialmente cuando el resultado final fue una mitad bebé y una mujer mitad anciana, un cadáver más parecido a él. No, sabías que yo lo sabría, pero no te importaba, ¿verdad? ¿Por qué no te alejaste de mi camino y continuaste con cualquier negocio que tuvieras con Batman? Ahora. Ni siquiera Batman lo hará. Podrás detenerme de lo que voy a hacer. No pasó nada, respondió Ian instantáneamente antes de que Flash pudiera actuar, confundiéndolo un poco, sea lo que sea por lo que me odias. No sucedió. Es un error que has cometido. Has hecho algo que no debería haberse hecho, y aún así me culpas. Gaslighting 101 está en progreso. Ian inició un protocolo de caridad en su mente y continuó. Cometiste un error. Te hice retroceder en el tiempo para cambiar el pasado. Entonces bien podría ser responsable de todo el caos en el universo. Ian se acercó a ellos, señalando a Flash en un tono acusatorio, es todo culpa tuya. Tuve que hacer tantas cosas malas porque cometiste ese error. ¿Cómo crees que eso me hizo sentir, ¿Qué? Barry estaba genuinamente confundido o, como lo llamaría Ian, distraído. Incluso Wally estaba un poco distraído mientras gritaba. ¡Qué montón de tonterías! En silencio, Ian logró aquello a lo que vino aquí. Todo lo que necesitaba era un poco de tiempo para que su fuerza de la muerte rodeara a su objetivo antes de poder teletransportarlo a su dimensión. Barry se dio cuenta, pero no había mucho que pudiera hacer en ese momento, excepto mirar la celda vacía detrás de él con profunda y ondulante amargura e indignación. ¡Hijo de puta! Flash hizo lo que mejor sabía y comenzó a correr, con la mano ya apretada, listo para golpear a Ian. Detrás de él, Wally lo siguió. Un destello de sorpresa pasó por los ojos de Flash mientras miraba algo detrás de Ian. De un hueco en el espacio, en el concepto mismo del tiempo, surgió algo oscuro, la muerte con las manos extendidas para quitarle la vida a Ian. Algo extraño e incomprensible estaba a punto de suceder, e Ian estaba en el centro de todo. Ian pudo verlo todo. Podía ver tanto a Flash como a Wally West, y también podía ver a Black Flash buscando su muerte. Esta criatura de la muerte no se veía muy diferente a otros velocistas, al menos en lo que respecta a su vestimenta. Tenía un uniforme negro que parecía derretirse contra su piel. Sus ojos estaban hundidos y parecían sin vida. Su boca era como la de un esqueleto con su atuendo hundido profundamente en su rostro. Era una imagen horrible, pero en ninguna parte tan horrible como las capacidades del Black Flash. Black Flash cumple el papel de muerte para aquellos que poseen supervelocidad, devolviéndolos a la fuente de sus poderes. La Speed Force, como tal, tiene el poder de matar con el tacto y una velocidad casi incomparable con cualquier cosa. A Ian le pareció muy extraño que una entidad así lo estuviera apuntando cuando él no es parte de la fuerza de velocidad en absoluto. Su fuerza de velocidad es enteramente suya.
Es especial y completamente separado de la fuerza de velocidad del universo. ¿Es por lo que estoy tratando de hacer? Ian se preguntó en su mente. Después de todo, estaba tratando de reunir todas las fuerzas cósmicas para crear una fuerza mayor. El Flash negro debe saber exactamente lo peligroso que es eso, por lo que se encargó de detenerlo. Muchas cosas todavía no tenían sentido para Ian ya que su cerebro trabajaba a una velocidad que nunca creyó posible, como el rayo de luz que lo envolvió justo cuando Flash negro estaba a punto de tocarlo. La fuente del rayo de luz era el cielo, no, el espacio. Un espacio muy lejano. Era una luz blanca brillante, muy diferente al rayo rojo que intentó quitarle la vida hace mucho tiempo. Todos ellos eran velocistas, Flash negro incluso superó la velocidad de la luz para consternación del sentido común, sin embargo, el rayo de luz blanca fue instantáneo, aparentemente superando el concepto del tiempo mismo. Antes de que nadie pueda reaccionar, Ian desapareció, y no fue por su propia voluntad. El Flash negro quedó allí, confundido mientras Flash estaba a punto de orinarse. Los ojos de Flash se movieron a la velocidad de la luz, comprendiendo la imagen que tenía delante, la imagen del dedo negro de Flash a solo unos milímetros de su cara, un solo empujón y Flash estaría muerto. Ian, por otro lado, se encontró en un estado de pura confusión. No entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Las cosas solo se volvieron más claras cuando cambió de la rosa del reposo a la rosa de la fuerza sabia. El mundo pareció ralentizarse mientras su cerebro calculaba todo a un ritmo incomprensible. Ian vio muchas cosas, pero no pudo reaccionar ante ninguna de ellas. Se encontró teletransportado al espacio sin su consentimiento, lo que le hizo preguntarse por qué la policía del consentimiento no detuvo esta violación de sus derechos. Por desgracia, Ian solo podía mirar lo que parecía ser una nave espacial, o lo que preferiría llamar un puto planeta metálico con lo enorme que era. Resultó que estaba en su camino, en el mismo centro de un puente de luz que conducía a su destino. Una cosa tan masiva parecía moverse a una velocidad que superaba con creces la de la luz. Pero Ian estaba seguro de que no era rápido per se, era más bien jugar con el espacio, establecer un puente hacia un destino muy, muy lejano y básicamente negar el concepto de distancia. En el curso del uso de la fuerza sabia, Ian llegó a la conclusión de que fue creado por un ser bastante fuerte e ingenioso. Este ser debe conocer su inmunidad a la muerte y es exactamente por eso que lo colocó en tal situación. El objetivo del ser debería estar dentro de la nave. Debe estar esperando que su inmunidad a la muerte desencadene y revierta la situación con la misma cantidad de certeza de muerte. Ian estaba bastante seguro de que la certeza de su muerte en ese momento era del 100%, así que esperó con gran expectación. ¿Qué pasará? Tanta muerte, finalmente, fuera de los límites del tiempo, una voz reverberó a lo largo de la existencia con exactamente la misma singularidad. Todos escucharon las palabras pronunciadas en un solo momento, pero casi nadie logró comprenderlas. De hecho, muy pocos pudieron comprender algo porque su cerebro no podía entender lo que no se puede entender. Justo delante de Ian, algo salió de la oscuridad del espacio. No se le podía llamar un ser porque no lo era y no era una criatura. Era algo oscuro, algo que se supone que no existe y ciertamente algo que no debería haber aparecido aquí. ¿Necron? Ian nunca ha estado más sin palabras. Por supuesto que sabía quién estaba delante de él. Con su conexión con la muerte, ¿cómo podría no saberlo? ¿Cómo podría olvidarlo? Surgir de la oscuridad era algo parecido a un esqueleto oscuro, pero no lo era. Si la nave espacial no fuera lo suficientemente masiva, entonces esta cosa mostró un ámbito completamente nuevo de lo que puede ser masivo. La cosa debe ser del tamaño de un continente, y si eso no fuera suficiente, la cosa sostenía una guadaña como tinta en su mano, un arma muchas veces más grande que ella, aparentemente capaz de cortar la tierra con un simple golpe. Necron, el señor de los no vivos, una de las fuerzas más poderosas del universo, capaz de convocar a los muertos para que le sirvan para cualquier fin que busque. Necron es una manifestación física del concepto de muerte como una certeza cósmica, que nace de la destrucción del espectro emocional y sirve como la encarnación emocional del negro. Muerte. Él es la contraparte directa de la entidad de vida y el oponente final de toda la vida que existe. Los ojos de Ian captaron los ojos de Necron que se abrieron de golpe. En contraste con la siniestra presencia de Necron, sus ojos hablaban de belleza, brillantes ojos color turquesa. Y eso es lo último que vio Ian antes de que la nave espacial chocara con la espalda de Necron. Fue como un déjà vu para Ian. Sucedió antes, cuando Reverse Flash amablemente se paró frente a un rayo rojo para él, y ahora el propio Necron se llevó la quemadura de la colisión por él.
¿Por qué Necron apareció ante él? Quedó sin respuesta por ahora, aunque considerando que ambos tienen una conexión con la muerte, es fácil asumir que se debe a eso. Todo lo que Ian pudo hacer en ese momento fue hacer algo que no requiere más que un pensamiento, la rosa del miedo. Y así, una galaxia desapareció del universo conocido, sin dejar absolutamente nada que hablar de su legado. Todo, cualquier cosa y todas las cosas desaparecieron solo por esa única colisión. Ian sobrevivió, aunque apenas. Era como si la realidad quisiera que él pasara por esas experiencias, una más triste que la otra. El orquestador detrás del evento, por otro lado, parecía aterrorizado. Estaba absolutamente horrorizado por muchas cosas que sucedieron ante sus propios ojos. El Alto Padre, el gobernante del nuevo Génesis, un poderoso nuevo dios que busca traer la paz al multiverso y destruir a su eterno enemigo y hermano Darkseid. Lo único es que no le importa ensuciarse las manos por ese objetivo, especialmente por la destrucción de Darkseid. Incluso se podría decir que se perdió en el camino de intentar matar a Darkseid. Después de todo, lo llevó hasta aquí, observando la monstruosidad absoluta que acaba de ocurrir porque Darkseid estaba dentro de la nave espacial, o al menos así se suponía que debía ser. El Alto Padre se levantó de su trono con absoluto miedo, su conciencia cósmica le alertó de un hecho determinado: Darkseid no estaba dentro de la nave espacial a pesar de que ese mismo sentido cósmico le había dicho hace apenas un segundo que estaba allí. ¿Dónde está Darkseid? El proceso de pensamiento del Alto Padre se movió rápidamente, pensando en todas las posibilidades, una de las cuales le provocó un escalofrío en la espalda. Él, entre todas las personas, es el que mejor conoce a Darkseid, por lo que el escenario más probable en su mente era el peor de los casos. Por el momento, se encontraba muy lejos de su casa. Se estaba escondiendo, aislándose de todo lo demás para asegurarse de que sus planes no salieran mal. Tenía que vigilar todo de cerca, pero eso significaba estar lejos de su hogar, Nuevo Génesis. Galáctica, el mundo que algún día se convertiría en Nuevo Génesis, y su gemelo oscuro Apocalipsis nacieron después de la guerra que destruyó a los dioses antiguos y dividió su mundo natal de Urgrund en dos planetas completamente opuestos dentro de la esfera de los dioses. Los seres de Galáctica nacieron de los átomos vivos del dios antiguo Baldur, sus homólogos en Apocalipsis a partir de los átomos de una misteriosa hechicera del dios antiguo. Los habitantes de Galáctica o Nuevo Génesis, como se llama hoy, y Apocalipsis lucharon entre sí durante generaciones, enzarzados en una batalla eterna. El Alto Padre regresó a Nuevo Génesis a toda prisa, teniendo una siniestra premonición sobre quién le daría la bienvenida de regreso. Se sintió asustado, estresado, enojado y arrepentido, emociones que casi nunca había sentido en su larga vida. Estuvo mirando a Ian durante mucho tiempo, al igual que muchos otros seres, por lo que sabe cómo funciona su poder hasta cierto punto. Sin embargo, Necron aparece como resultado de su inmunidad a la muerte. ¿Quién esperaría semejante tontería? Ahora no sabe si la encarnación de la muerte irá tras él o no. Sin embargo, lo que el Alto Padre no tuvo en cuenta fue la otra anomalía en el incidente, la causa misma del incidente. Ian parpadeó. Parpadeó de nuevo. Otro momento. Su boca se torció y su expresión se volvió fría. Ya veo, a su alrededor había un grupo de energía amarilla tan potente que estaba sacudiendo el espacio a su alrededor, pero aún así no fue suficiente para protegerlo por completo, ya que el estallido anterior le quitó la mayor parte de su piel. Demonios, incluso algunos de sus huesos sufrieron la quema de la explosión, dejándolo en un estado muy similar al estado natural de Necron, un esqueleto con algunos parches de carne agregados. Nadie lo miraría en ese momento y pensaría en él como un humano, un monstruo es lo que es, y no estaba feliz en ese momento. No, en realidad, muy lejos de eso, estaba furioso por dentro. Su visión pronto se volvió lo suficientemente clara como para ver el cúmulo de polvo, destrucción y muerte a su alrededor. El universo nunca ha sido más brillante a sus ojos. Tuvo el lujo de estar en el centro de una galaxia en explosión, y sobrevivió principalmente gracias a la suerte. Después de todo, la suerte está de su lado. Su vista no captó señales de Necron, ni de ningún resto de la nave espacial, lo que lo molestó aún más. La nave espacial es su única pista sobre quién conspiró contra él. Ian respiró hondo y se calmó con su tenaz fuerza de voluntad. Siguió cerrando los ojos. El espacio era demasiado brillante en ese momento y caliente, muy caliente, algo que no puede sentir debido a la energía del miedo que lo protege. Sin abrir los ojos, Ian atrapó su bastón en su mano antes de apuñalar hacia adelante. Se sintió clavando a alguien, y solo entonces empezó a devorarlo. La persona era bastante desafortunada, o se podría decir estúpida.
La fuerza lo encontró, pero la usó de una manera que atrajo la atención de Flash, por lo que fue atrapado y arrojado a la prisión de los laboratorios Star. Esa misma fuerza que lo encontró atrajo la atención de Ian, por lo que Ian lo sacó de prisión por amabilidad antes de dejarlo en su dimensión. Axel Walker, más conocido como el Tramposo, un criminal de Central City y lo más importante de todo, un conducto de la fuerza, una de las 4 fuerzas cósmicas del universo. La fuerza de la velocidad. La fuerza quieta. La fuerza sabia. Por último, la fuerza. Ian acaba de adquirir la última de estas fuerzas, completando por completo el segundo recipiente. No se detuvo ahí cuando su fuerza mortal comenzó a ser devorada por el bastón. El artefacto aparentemente se moría de hambre como nunca antes, tratando de succionarlo hasta dejarlo seco, aunque había un límite en la cantidad de fuerza mortal que podía producir en un momento particular. El segundo recipiente brilló con una luz brillante parecida a un arco iris, que pronto se convirtió en una sola luz, una hermosa luz violeta, la fuerza eterna, murmuró Ian. De ahora en adelante, no tenía fuerza de velocidad, ni fuerza quieta, ni fuerza sabia. Se fusionaron para formar una fuerza mayor, la Forever Force. Es simple, extremadamente simple, Forever Force es tiempo, y eso es todo. Rose of the Forever, murmuró Ian, las palabras de alguna manera salieron de su boca a pesar de su lamentable estado. Uno asumiría que toda su boca y garganta quedaron completamente destruidas al mirarlo, pero eso no le impidió ser el monstruo que es. Un estallido de energía violeta comenzó a extenderse por los alrededores, siendo su fuente Ian. Eso continuó por unos minutos antes de que Ian abriera los ojos. Darkseid usó la fuerza Forever y se sintió natural como si la hubiera estado usando desde siempre. Miró hacia atrás en el tiempo y vio quién estaba dentro de la nave espacial. No fue Darkseid, fue su ejército, su estandarte, algo que Ian sabe bastante bien considerando que había leído los recuerdos de algunos miembros del cuerpo de linternas. Entonces, ¿quién? El objetivo era Darkseid, por lo que Ian se preguntó quién querría verlo muerto, lo que no era una muy buena pregunta. Una mejor pregunta sería, ¿quién no lo querría muerto? Pero alguien con el poder y los recursos para lograrlo, son muy pocos y distantes entre sí. La fuerza Forever aún le permitió a Ian lograr casi todo lo que las fuerzas cósmicas pueden hacer, como pensar a una velocidad incomprensible, por lo que no le tomó mucho tiempo a Ian descubrir que puede responder a sus dudas. A Ian le tomó solo un paso encontrarse en la rosa gris. Se estaba recuperando rápidamente, no solo por la fuerza eterna jugando con el tiempo, sino también por la luz santa rosa. Su velocidad de recuperación era tan ridícula que parecía que se recuperaría por completo en aproximadamente un cuarto de hora, pero no estaba dispuesto a esperar tanto tiempo. Entonces, en lugar de eso, simplemente chasqueó el dedo, generando un traje violeta, que parecía bastante antiguo con una túnica negra. Brillaba con un fabuloso color púrpura, rebosante de energía. Su chasquido también inició el motor warp de la nave espacial, siendo su destino New Genesis. Necron quedó relegado a un segundo plano de su mente por el momento. Sabe que la cosa fue arrojada de nuevo al hueco del que salió porque la muerte no puede morir, o al menos así es como se supone que debe ser. Alcanzar el reino del nuevo Génesis es un desafío para la mayoría de los seres, pero no para Ian. Hizo que Hefesto construyera la rosa gris para que pudiera lograr milagros, siempre que tuviera las coordenadas que tiene. Ian permaneció tranquilo, sereno y sereno. Él no se movió. Él no habló. Simplemente se paró frente al observatorio observando las cosas. Su expresión solo cambió cuando llegó a su destino, y le llevó apenas unos minutos hacerlo debido al motor warp. Ian se estremeció, su boca se torció porque ante él había un planeta caótico, un planeta tan colosal que Ian estimó que es más grande que la mayoría de los soles pero más peligroso que todos los soles. El planeta estaba en medio de una guerra caótica. La Tierra se habría caído hace mucho tiempo con el daño que se estaba haciendo en cada segundo de la guerra, pero esto no es la Tierra, este es el hogar de los nuevos dioses, el nuevo Génesis. La rosa de la magia y el por siempre. Dos rosas de la muerte al mismo tiempo. El tridente de Neptuno en una mano y el báculo de todas las cosas en la otra. El caos ante él le dijo todo lo que tenía que saber, así que sin dudarlo, Ian cayó al planeta con venganza en sus ojos. Padre, te hiciste esto a ti mismo. De hecho lo hizo. Una risa hueca resonó por todo Nuevo Génesis. Si alguien todavía se pregunta dónde está Darkseid, aquí está causando estragos entre los nuevos dioses. El Alto Padre hizo todo lo que estuvo a su alcance para destruir a Darkseid, llegando incluso a utilizar a Ian a pesar de saber que podría haber consecuencias.
Aún así, pensó en su mente que la reacción de Ian no será tan extrema ya que estarán venciendo a un enemigo común. Esperaba que a Ian no le importaran demasiado sus acciones considerando el aparente interés de Darkseid en la Tierra, el hogar de Ian. Sin embargo, las cosas no salieron como él esperaba en absoluto. De hecho, todo lo que podía salir mal salió mal. Murphy debe estar riéndose en su tumba en este momento. Mientras él conspiraba contra Darkseid, este último también conspiraba contra él, logrando predecir perfectamente sus acciones y engañarlo haciéndole creer que estaba en esa nave espacial. Mientras tanto, Darkseid y las élites de su ejército se dirigían a Nuevo Génesis, aprovechando la oportunidad para causar la mayor destrucción posible antes de que regresara el Alto Padre. Un ejército sin un líder suele ser solo ovejas esperando ser sacrificadas, y Darkseid fue lo suficientemente despiadado como para masacrar todo a su paso, incluso los corderos. Incluso logró derribar la ciudad dorada, Supertown, un artefacto y donde residen los nuevos dioses. Era una ciudad mágica, orbitando alrededor del colosal planeta. El planeta funciona más como un lugar para formar a los jóvenes que como un hogar. El Alto Padre regresó a Nuevo Génesis en algún momento, un poco tarde, pero aún así no se rindió y decidió enfrentarse a Darkseid en una batalla suave. Esta fue la razón por la que eligió usar a Ian en primer lugar, sabiendo que Darkseid es un poco más fuerte que él. Los dos son simplemente demasiado fuertes, por lo que Yufater decidió contenerse e incluso sufrir la quema de todos los ataques de Darkseid para limitar el daño porque sabe que si chocan, el planeta ciertamente será destruido y su gente morirá. Sin embargo, derrotar al propio Darkseid no era el objetivo del Alto Padre, no, solo mantenía la atención del malvado tirano en él mientras recuperaba el control de su ejército, lo que llevaba la guerra a un punto muerto. La mayor cualidad de New Genesis son los muchos dioses nuevos que contiene, por lo que a pesar del ataque sorpresa de Darkseid, todavía tenían una oportunidad. Ya no cuando el Alto Padre escuchó las palabras de Darkseid. De hecho lo hizo. Y inmediatamente después, alguien cayó del cielo justo delante de él. El Alto Padre miró a la criatura que cayó ante él, pareciendo casi un esqueleto. Sabía exactamente quién estaba ante él, un ser como ningún otro, una existencia única. Los sentidos del Alto Padre no lo engañarían, al menos no cuando se trata de Ian. Sus sentidos también le dijeron algo más. Ian lo observaba con una mirada depredadora, casi como si quisiera devorarlo. ¿Qué quieres hacer?, cuestionó el Alto Padre, sintiéndose tenso, todo mientras mantenía un ojo en Darkseid quien miraba el programa divertido. Todo lo que tenías que hacer era preguntarme amablemente y te permitiría usarme por un precio bajo, pero no, elegiste ser titiritero conmigo como títere. Eso no me gusta. Ian murmuró mientras comenzaba a caminar hacia él. Fue por un bien mayor. Cualquier cosa para eliminar el mal que es Darkseid. ¿No es eso lo que tú también quieres? Así que dejemos esto para más tarde y deshagámonos de él primero, te compensaré por mis acciones, lo juro. Por mi título como Alto Padre del Nuevo Génesis. El Alto Padre lo intentó y lo intentó. Habló de corazón, pero sus palabras no parecieron resonar en absoluto en Ian porque este último no se detuvo. ¿Sabes? Solía hacer tratos con demonios. Estos tratos generalmente involucran un contrato que lo vincula a uno a lo que establece. También se hace con consentimiento y antes de que se tome una acción. Eso es lo que yo llamo un trato. Los ojos de Ian casi se volvieron completamente violetas en este punto mientras estaba justo frente al Alto Padre. El tuyo no lo es, así que todo lo que dijiste no es válido. Atrévete incluso a afirmar que lo hiciste por el bien. Ian se congeló y su atención se dirigió instantáneamente al cielo. Sus ojos aparentemente ven algo más que el vacío del espacio. Si su expresión no era fría antes, ahora era escalofriantemente fría cuando su atención se volvió hacia Darkseid. Fue solo una mirada antes de que Ian volviera a mirar al Alto Padre. Surgió algo urgente. Para el Alto Padre, sonó como si quisiera irse, lo que le permitió dejar escapar un suspiro de alivio. Como resultado, perdió un brazo. Todo lo que hizo falta fue una instancia, literalmente para que Ian le cortara el brazo al Alto Padre como resultado de su negligencia. Intentó cortarle la cabeza, pero incluso con negligencia, un nuevo dios como el Alto Padre aún pudo reaccionar, aunque aún así perdió un brazo. Después de todo, es uno de los nuevos dioses más fuertes. Son seres que viven en una dimensión superior, cerca de la fuente, por lo que no perciben el tiempo con normalidad. Los seres del Nuevo Génesis se llaman a sí mismos dioses y viven fuera del tiempo y espacio normales, incluso fuera de los universos normales. Estos nuevos dioses han evolucionado debido a la adopción de los poderes de otros dioses y mediante el uso de la fuente,
que se cree que es uno de los fundamentos últimos de la expresión universal de la energía, junto con su tecnología superior, hasta convertirse en seres de estabilidad genética y evolución. Perfección. Los habitantes del nuevo Génesis son inmortales, más fuertes, más rápidos y más inteligentes que el Homo sapiens, a pesar de su parecido. Así que la fuerza forever de Ian no funcionó perfectamente en él, pero fue más que suficiente. Si tuviera que calificar su velocidad en este momento, diría que es más rápido que la luz o que el tiempo es irrelevante para él. La batalla se reduce a lo irrelevante que es para el Alto Padre. ¿Estás loco? El Alto Padre bramó de rabia. Sabe que Ian es especial, pero no podría importarle menos en este momento. No es un nuevo dios cualquiera, sino el Alto Padre, el verdadero rey de los dioses. Ignoró el hecho de que el tridente de Ian podría cortarle el brazo donde antes sobrevivió a la destrucción de planetas. Tal es el poder incomprensible del tridente de Neptuno y es por eso que Ian lo deseaba tanto en primer lugar. Su bastón también puede hacer eso, pero es un arma menos eficiente que el tridente si los recipientes se eliminan de la ecuación. Quiero decir que fue una distracción porque Dios, eso suena encantador, pero en realidad tengo algo urgente, así que déjame matarte rápidamente, murmuró Ian, inyectando su magia en el tridente, y este lo aceptó felizmente. Te has vuelto loco. ¿Conoces las consecuencias de tus acciones? Si haces esto, no serás más que una marioneta para Darkseid. Somos los únicos que lo retenemos, entonces, ¿qué crees que pasar si caemos? Es seguro decir que el Alto Padre estaba furioso, aunque sus años de experiencia le permitieron elegir un camino pacífico, ignorando la ofensiva de Ian y concentrándose en cambio en darle la vuelta a la tortilla contra Darkseid. No te preocupes. Si esto puede hacerte sentir mejor, entonces debes saber que Darkseid te seguirá muy pronto. Incluso entre los amigos de Ian, e incluso sus amantes, muy pocos conocen la crueldad de Ian. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Qué mezquino puede ser? Quizás solo Layla lo sepa, pero ni siquiera ella esperaría que un planeta cayera en sus manos a pesar de las posibles consecuencias. El Alto Padre lo dijo mejor. La única razón por la que el universo es tan pacífico como es por Nuevo Génesis, por él. Los linternas verdes solo eran responsables de una pequeña parte del universo. Los que impiden que Darkseid se vuelva loco no son otros que los nuevos dioses bajo el liderazgo de Iufater. Ian corrió como loco por el campo de batalla. No solo se aseguró de destruir a los nuevos dioses en su camino, sino que también incluyó las fuerzas de Darkseid en la ecuación. Cualquier cosa cerca de él, ya sea el ejército de Darkseid o el de Iufater, simplemente muere en un abrir y cerrar de ojos porque para la mayoría de ellos, Ian no era más que una mancha. Solo el Alto Padre puede seguir el ritmo, aunque sea por poco. Incluso hizo todo lo posible para dañar las fuerzas de Darkseid a propósito, enviando magia de vez en cuando, creando un fabuloso grupo de fuegos artificiales mágicos en los alrededores. A Darkseid no pareció importarle. Simplemente se quedó en su lugar con los brazos cruzados, distante de todo lo que estaba sucediendo excepto de los ocasionales rayos rojos que emitían sus ojos, tratando de herir disimuladamente al Alto Padre. Así que es seguro decir que el Alto Padre estaba sufriendo, miserablemente. Era una batalla unilateral en la que su única esperanza de supervivencia era traer alguna razón a la mente de Ian. Lamentablemente, no tuvo éxito ya que Ian eligió un curso de acción aún más extremo. Justo cuando Darkseid creía que las cosas iban bien, Ian sacó un gran pergamino. Parecía exquisito, como un artefacto. Lo más importante de todo es que parecía oscuro y siniestro. El pergamino estaba doblado, ocultando lo que había dentro, nada más. Ian desdobló el pergamino, dejando ver una escritura clara y siniestra, la más clara de las cuales era un nombre, Trigon. El pergamino fue uno de los primeros artefactos que Ian adquirió, hace mucho tiempo. Se llama pergamino de Trigon, un artefacto que escupe fuego con llamas demoníacas que pueden derretir casi cualquier cosa. Estuvo latente en la dimensión de Ian durante mucho tiempo. La última vez que lo usó fue contra los dioses del Olimpo cuando usó el sol más oscuro. No lo ocultó por nada. No, casi siempre le estaba alimentando con su fuerza de muerte, buscando desencadenar el proceso de dar y recibir y apropiarse de ello. Fue un plan suyo de mucho tiempo en el que pensó después de conocer a Raven y estudiar el pergamino con ella. Ella no estaba al tanto del plan porque él quería ver cómo enfrentaría a su padre, Trigon. El pergamino era una contramedida en caso de que las cosas salieran mal, y las cosas salieron mal cuando sintió que algo estaba pasando con Raven. Tenía suficiente confianza en ella para creer que podía derrotar a su padre, así que cuando sintió que ella fallaba, se preguntó, ¿qué pasó?
La mirada que le dio a Darkseid fue exactamente por eso. Pero por ahora, necesitaba terminar las cosas rápidamente y al mismo tiempo ayudar a Raven. Abrir el pergamino significa que se liberará el fuego de Trigon, una gran cantidad. Sin embargo, había un límite, no había podido liberar las llamas infinitamente porque el pergamino requería algo de tiempo para recargarse, ya no. El tiempo de recarga era una opción de seguridad que Trigon colocó en el artefacto, Ian estaba seguro de eso, así que hace mucho tiempo se preguntó, ¿qué pasaría si tomara el control total del pergamino con su fuerza de la muerte? ¿Podrá liberar las llamas infinitamente? Si es así, ¿de dónde vienen esas llamas? ¿De qué energía depende el pergamino para producirlo? Todas esas son preguntas para las que Ian obtuvo respuesta cuando tomó el control, y finalmente es hora de poner los planes en marcha. Como una presa rota, las llamas de Trigon inundaron todo el planeta en cuestión de minutos hasta el punto en que muy pocos pudieron reaccionar. Era como si las llamas estuvieran comprimiéndose durante mucho tiempo, por lo que cuando se liberó la presión, surgieron por el espacio como un incendio forestal, creando algo parecido a un sol masivo. Y no se quedaron ahí sino que continuaron devorando todo en un radio de años luz de distancia. Llegó a un grado tan ridículo que las llamas envolvieron lo que solo se podía suponer que era un radio de millones de años luz alrededor de Nuevo Génesis, o lo que era Nuevo Génesis. El único sonido que aún podían escuchar aquellos que podían escuchar en el vacío del espacio era el de las llamas furiosas y las constantes colisiones que retumbaban en toda el área. Eso, y un bramido furioso, no. Para, por favor. El único superviviente no fue otro que Ilúvatar, aparte de Darkseid, que desapareció en algún lugar. Sus gritos de dolor e ira cayeron en oídos sordos ya que Ian no reaccionó ante él en absoluto. Permaneció dentro de una barrera del tiempo construida por la Fuerza Forever, actuando como una barrera indestructible desde el planeta del Alto Padre destruyendo golpes. El Alto Padre estaba perdiendo la cabeza, evidente por su despreocupación por las llamas que lo atravesaban. Su piel, sus huesos, lenta pero seguramente, estaban siendo devorados, pero lo único en lo que pensaba era en alcanzar a Ian. Fue en vano ya que Ian mantuvo el pergamino abierto, haciéndolo soltar con fuerza todo lo que pudo. Cualquiera que fuera su fuente de energía, estaba siendo absorbida hasta dejarla seca. ¿Por qué? Solo porque... ¿Por qué ir tan lejos? Ian había destrozado mentalmente al Alto Padre. Es comprensible considerando que simplemente observó a su gente, su hogar y todo lo que lo hace quien es. Destruido, y él solo tiene la culpa de sí mismo. Si no hubiera convertido a Ian en un enemigo, entonces nada de esto habría sucedido. Todo lo que trabajó tan duro para construir durante miles, incluso decenas de miles de años, no sería destruido en cuestión de segundos. Todo parecía sin sentido para él, como si nada tuviera sentido, perdió la cabeza y se permitió extinguirse lentamente con las llamas. Pasó mucho tiempo, pero finalmente, las llamas se apagaron, como si pasara un viento fugaz, apagando la luz de una vela. En este caso, fue más como un tornado porque hasta la vela fue destruida, la vela siendo el pergamino en este caso. El pergamino de Trigon ya no existía, convirtiéndose en nada más que cenizas en la mano de Ian. Ya no tenía una fuente de energía. Murió al ser succionado hasta dejarlo seco. Y solo entonces Ian encontró el camino hacia el incidente que había sentido antes, un reino de plaga y nada más que muerte, un reino infernal. Bueno, antes era un infierno. Ahora, está infernalmente muerto porque la fuente de energía del pergamino es este reino exacto, el dominio de Trigon. Más que estar muerto y sin energía, estaba destruido, fracturado por todas partes como si acabara de tener lugar una batalla en su interior. Un momento después, Ian se encontró frente a un Raven exhausto, que parecía a punto de perder el conocimiento. No muy lejos de ella había un cuerpo colosal, una criatura roja con enormes cuernos, una criatura muerta. Trigon ha caído. Se agachó ante ella con una sonrisa tranquilizadora, como si no acabara de matar a numerosas personas, inocentes y malvadas al mismo tiempo. Luego le dio unas palmaditas en la cabeza. Lo hiciste bien. Raven permaneció en silencio, cerrando los ojos aunque Ian podía ver las lágrimas tratando de escapar, unas de felicidad. Él la abrazó reconfortantemente, permitiéndole relajarse y sentirse segura, quedando así dormida por el cansancio. Todo comenzó con el objetivo de Raven, de deshacerse de la influencia de Trigon. Tenía oscuridad dentro de ella y lo sabía. Sabía que si esa oscuridad tomaba el control, ella dejaría de ser Raven y se convertiría en nada más que una marioneta de Trigon. Así que tomó en serio las enseñanzas de Ian y buscó una manera de enfrentarse a Trigon por su cuenta.
Sintió que tenía algo que demostrar, así que viajó por la Tierra, hizo algunos amigos y aprendió muchas cosas. Luego comenzó a planificar la desaparición de Trigon utilizando todo lo que había aprendido, y sus métodos eran tan extremos como los de Ian. Quizás Raven se tomó demasiado en serio el bien mayor de Ian, como debería hacerlo porque él aprecia mucho el bien mayor. Es el bien mayor lo que la llevó a hacer algunas cosas cuestionables para deshacerse de Trigon. Sabía que le faltaba un largo camino por recorrer antes de poder enfrentarse a su padre en una batalla justa, algo que ni ella ni su padre harían. Así que su única opción eran otros métodos, y todo empezó a alinearse perfectamente cuando conoció a alguien, Starfire. Específicamente, cuando conoció sus habilidades. Un plan comenzó a formarse, luego se volvió más y más completo día a día, así que cuando se enfrentó a un camino que requiere una brújula moral un poco jodida, Raven no dudó. Adquirió un cuerpo kryptoniano, uno que se mantuvo limpio y fresco desde la invasión del General Zod. Lo mantuvo para que lo estudiara nada menos que Lex Luthor, por lo que, desafortunadamente, tuvo que perder algo muy valioso en manos de Raven. Raven estudió el cuerpo minuciosamente y luego, usando sus extensos poderes mágicos, creó una batería a partir de él, una hecha de carne, un hechizo oscuro. Después de todo, Ian compartió con ella el libro de la eternidad, cuyos hechizos consisten principalmente en hechizos oscuros y maldiciones. Raven no era débil de ninguna manera. De hecho, ella era extremadamente fuerte, pero todo es relativo, por lo que en comparación con Trigon, un peligro multiversal, se queda corta. Su poder solo ha crecido a medida que continuó obteniendo más control de su lado oscuro, utilizando la oscuridad dentro de ella para su beneficio. Ese poder es exactamente lo que le permitió alcanzar un sol lejano y llenar la batería kryptoniana de carne. La fuerza de los kryptonianos proviene principalmente del sol, el sol amarillo para ser específico, por lo que la batería devoró la energía del sol como una bestia hambrienta. Bueno, solo devoró lo que Raven le permitió, la radiación ultravioleta, ya que eso es lo que Starfire absorbe para sus poderes. Se unió al joven juez por un tiempo. Se trataba más bien de hacer algunas misiones con ellos aquí y luego por el bien de aprender. A través de eso, hizo un trato con Starfire. Ella la ayudaría a salvar su ciudad natal de aquellos que la habían invadido y, a cambio, cumplirá una petición de Raven. La última pieza del rompecabezas era alguien o algo con emociones fuertes. Cuanto más fuerte, mejor. Raven buscaba más, alguien con emociones tan insoportables que lo volverían loco. Por eso buscó el delirio con un toque de felicidad. Se remonta a una historia que Ian le contó una vez, sobre Endless. Los Endless son una familia algo disfuncional de 7 hermanos, cada uno de los cuales representa un aspecto de la vida: sueño, muerte, destino, desesperación, deseo, delirio y destrucción. Se desconocen el origen y la naturaleza exacta de Endless. Lo mismo se aplica exactamente a por qué existe el infinito. Ian dio a entender que son procesos naturales. Los describió como hijos del tiempo y la noche, aunque dijo que esto puede ser cierto solo en sentido abstracto. Los infinitos son tan antiguos como los conceptos que representan, y aunque no se dispone de edades exactas para ninguno de ellos, se sabe que al menos han existido durante mucho más tiempo que la vida en la Tierra. Esto es posible debido a la existencia de muchas civilizaciones extraterrestres avanzadas desde mucho antes de la creación de la Tierra, o quizás no necesitan vida para existir. Muchas cosas sobre ellos son desconocidas, un misterio, pero Ian destacó que son reales, tan reales como esas siniestras pesadillas con las que sueñas, tan delirantes e incomprensibles como la mente de los locos. Porque en su dominio todo es real, incluso lo irreal en un sentido abstracto. Raven aprendió mucho sobre ellos gracias a Ian, así que después de pensar en la naturaleza de Trigon durante mucho tiempo, eligió Delirium. A lo largo de sus viajes por la Tierra, nunca dejó de visitar un hospital psiquiátrico, un asilo. Arkham Asylum fue en realidad su primera parada, y definitivamente tuvo algunos de los locos más desquiciados. Pero todavía no fue suficiente. Lo que Raven quería era a alguien tremendamente feliz, lleno de nada más que positividad. Quiere una positividad abrumadora, y Gotham no tenía nada más que negatividad en su asilo, restos de lo que alguna vez fue Gotham, un agujero de mierda. Y obtuvo exactamente lo que quería después de vagar por la Tierra durante mucho tiempo, y aquí es donde sucede lo más cruel que ha hecho hasta ahora. No le importaba el pasado, el presente o el futuro de la persona delirante. Ella veía a la persona como nada más que una herramienta e ignoraba todo lo demás por el bien de su mentalidad. A pesar de lo duro que trabajó Ian para darle forma a su brújula moral y torcerla un poquito, todavía conservaba algunos valores, algunos de los cuales le había sido arraigado su madre.
pero para matar a su padre, fue bastante lejos, hasta el punto de dejar que la oscuridad dentro de ella tomara el control de ella, convirtiéndose en una versión malvada de sí misma. O como ella predijo, el propio Trigon tomó el control de ella porque la oscuridad dentro de ella era él mismo. Era una teoría que confirmó con Ian y precisamente en lo que se basan sus planes actuales. Trigon tomó el control de ella, desencadenando así sus planes, un hechizo extremadamente complejo creado por la propia Raven que, a su vez, provocó que sucedieran algunas cosas. En este momento, Raven se aisló en un planeta lejano con el feliz Delirium como será llamado a su lado. No muy lejos de ella había un portal que conducía a Starfire, quien la siguió de acuerdo con el plan, liberando toda la energía que absorbió de la batería del Flash en Raven. No dudó mucho como si tuviera absoluta confianza en ella. Al mismo tiempo, se activó una de las habilidades de Raven. Empatía, la capacidad psiónica de la empatía, el poder de leer, manipular y absorber emociones, permitiéndole sentir los sentimientos de los demás. También es una debilidad porque si entra en contacto con una persona con emociones fuertes, ya sean buenas o malas, la abrumará y le provocará cantidades increíbles de dolor. Por suerte para ella, o de acuerdo con sus planes, Trigon fue quien sintió todo ese dolor y emoción positiva, y Dios, no odia las emociones positivas, especialmente las tan abrumadoras como estas. Sentía tanto dolor que perdió el control de ella por un segundo, desencadenando otro hechizo suyo, básicamente tomando toda la oscuridad de Trigon como rehén y usándola para sus propios beneficios para crear un pasaje a sus dominios. Y a través de ese pasaje, el rayo estelar de Starfire pasó, causando estragos en todo su dominio. El poder de un sol, concentrado en una sola negrita fracturando la dimensión. Raven normalmente no podía llegar al dominio de Trigon porque realmente no sabía dónde estaba, no creció en él, pero pudo hacerlo una vez que estableció esa conexión con su padre. Ella saltó a sus dominios inmediatamente después, sintiéndose como en casa con gran parte del poder de Trigon bajo su control. Sus planes funcionaron a la perfección, haciéndole incapaz de contener una brillante sonrisa. Quería hacerle saber a Ian que lo había logrado de inmediato, para ver si estaría orgulloso de ella, pero pronto recuperó la compostura y se concentró en el objetivo: matar a su padre. Aquí es donde las cosas salieron un poco mal. Trigon parecía saber que ella vendría por él, por lo que preparó varias contramedidas en su dominio, numerosas medidas. Alguien le contó su objetivo, pero no mucho más porque sus planes tuvieron éxito en su mayor parte. Raven tuvo que adaptarse, pero enfrentarse no solo al ejército listo de Trigon, sino también a todos sus artefactos recolectados a lo largo de los años, fue ciertamente un desafío hasta el punto que vio la muerte justo a su lado. Pero la muerte se fue poco después, cuando la dimensión de Trigon comenzó a extinguirse, para consternación de este último. No tenía idea de cómo, por qué y qué carajo estaba pasando. Su dimensión era una gran parte de su poder, por lo que terminó cayendo bajo las manos de Raven, dejándola sola en la dimensión infernalmente muerta. Lo hiciste bien. Estoy cansado, murmuró Ian, recostado sobre una roca singular en medio del espacio. Raven estaba en sus brazos, en un sueño profundo y pacífico. Dejó el dominio de Trigon y regresó a Nuevo Génesis, o al menos a lo que quedaba de él. Había muy pocas rocas raras todavía flotando, restos del Nuevo Génesis. Solo las rocas más duraderas sobrevivieron al desastre infernal provocado por Ian, rocas de valor incalculable. Actualmente estaba descansando en uno de ellos con su bastón flotando sobre él. Lo extraño era que estaba devorando algo, una energía incolora invisible y casi indetectable incluso para el propio Ian. Estaba devorando una fuerza abstracta, provocando un cambio en dos vasijas, la de la magia y la divinidad. Parecían estar evolucionando, algo que nunca antes había sucedido. Normalmente, si introduce una nueva fuerza, residiría en un recipiente vacío o se uniría a otra fuerza similar en un recipiente determinado, todo de acuerdo con la voluntad de Ian. Sin embargo, lo que estaba devorando en ese momento no era una fuerza nueva, sino las fuentes de esas energías, la fuente de la magia y la divinidad. Verás, hay algo llamado las 7 fuerzas del universo, las energías dominantes del multiverso. Son las energías cósmicas primordiales de las que surgen todos los multiversos en el vacío. Nacidas de la fuente y unidas por una mano invisible, estas energías se reúnen alrededor de dos polos, uno positivo y otro negativo. En el polo positivo se encuentra la energía anticrisis, las fuerzas de la justicia que vinculan a todos los seres entre sí y con su pasado, recordándoles que son parte de una historia generacional.
Cada una de estas energías es esencial para el buen funcionamiento del multiverso con todos sus elementos operando en armonía entre sí, ya que una asegura movimientos, otra sensaciones y otra magia, etc. En el polo opuesto residen sus primos más oscuros nacidos del miedo y la ira de todos los seres vivos, la energía de crisis, también conocida como las 7 fuerzas ocultas de la creación, las fuerzas de la fatalidad que tienen que ver con los deseos egoístas y la supresión del pasado en favor de la humanidad. El momento inmediato. Las 7 fuerzas de la energía anticrisis son muy conocidas en todo el universo y utilizadas por muchos. La fuerza de la velocidad y las otras fuerzas cósmicas. El espectro emocional. Fuerza de vida. Esferas de los dioses. Superestructura dimensional. Inconsciente colectivo. Fidelidad. Las 7 fuerzas de la energía de crisis son fuerzas ocultas, utilizadas por los más malvados. Los recolectores de todo lo malo, la fuerza quieta y algunas otras fuerzas cósmicas. El espectro invisible, lágrima de extinción. Viento vacío. Sexta nota. Manzana negra. Infidelidad, son la fuente de toda fuerza y energía. Son la fuente, pero también tienen una fuente, la fuente de todo lo que existe y actúa como la energía ilimitada de la que surgió toda la vida en el universo, venerada por los nuevos dioses, o lo que queda de ellos. La fuente es una manifestación de la presencia, creada por el surgimiento del universo hace aproximadamente 19.000 millones de años. Se describe como la gran energía de la creación que vive en todas las cosas. En el borde del multiverso conocido se encuentra el muro de la fuente, que protege la fuente y atrapa a todos aquellos que intentan pasar más allá como gigantes prometeicos. La fuente fue responsable de dar origen a las 7 fuerzas del universo, las energías esenciales para el buen funcionamiento del multiverso con todos sus elementos operando en armonía entre sí. La fuente confió esta energía a las manos, una raza de seres cósmicos que creó para usar esta energía para crear multiversos. Lo más importante es que está estrechamente asociado con los nuevos dioses, ya que fue el supuesto origen de la Godwave, una onda de energía cósmica que se cree que fue responsable de crear y empoderar a los dioses con sus habilidades divinas. También parece ser parcialmente responsable de la capacidad de ciertas personas para desarrollar superpoderes, especialmente aquellos que desafían las leyes de la física. Eso nos lleva a lo que Ian está absorbiendo en este momento, la esfera de los dioses y el viento del vacío. Estas dos fuerzas son un residuo de la onda divina, que reside en el nuevo Génesis y sus alrededores. Todo el reino superior parecía estar rico en esta energía, razón por la cual todos los seres internos son mucho más altos en la jerarquía de vida que los humanos. Ian vio esas fuerzas como algo necesario porque sentía que su magia y divinidad eran muy limitadas. Tenía muchas limitaciones que buscaba eliminar, especialmente en lo que se refiere a su divinidad. No más cuando su magia y divinidad comenzaron a evolucionar hacia una forma más pura, algo mejor, magia y divinidad perfectas. Su colección para el perfecto bastón de todas las cosas se estaba volviendo cada vez más completa y exquisita hasta el punto de que si algún ser realmente entendiera su naturaleza, la desearía como ninguna otra cosa. Y eso, aparte de todas las energías y fuerzas que residen en su interior, una colección incomprensible que definitivamente rompería la mente de cualquiera que conspirara contra Ian sin esperanza. Primer recipiente. Energías kryptonianas, rojo, verde, dorado, negro, platino. Segundo recipiente. Fuerza eterna. Tercer recipiente. Luz sagrada y oscuridad. Cuarto recipiente. Magia perfecta y energías místicas. Quinto recipiente. Divinidad perfecta. Sexto recipiente. Fuerza de la evolución. Séptimo recipiente. Energía de todo lo psíquico mezclada con fragmentos de la ecuación antivida. 8 vasos. Espectro emocional, todas las emociones. Ian sintió el cambio en su bastón tan claro como el día, su poder alcanzando nuevas alturas, pero ese aún no era el final. Ian sacó 2 cajas de su dimensión, otras 2 cosas que sobrevivieron a la destrucción de Nuevo Génesis, una caja madre y una caja padre. Las cajas madre son una creación de New Genesis, pero eso no impidió que Darkseid adquiriera algunas y las usara para promover sus propias agendas. Las cajas del padre, por otro lado, son una versión apocaliptiana de la caja madre, una creación del mundo de Darkseid, pero eso tampoco impidió que New Genesis adquiriera una. Y ahora, Ian tenía 2 exquisitas cajas diferentes en su mano, ambas igual de fabulosas aunque una parecía más siniestra que la otra. Quería esas cajas desde hacía mucho tiempo, no por lo que pueden hacer, sino por el material del que están hechas, el 10º metal.
El 10º metal, también conocido como elemento 10º, es la forma más pura de creación en sí misma, capaz de superar cualquier cosa del multiverso oscuro. Puede ser manipulado únicamente con el pensamiento para lograr casi cualquier cosa y está presente en pequeñas cantidades en cada cosa, ser sensible o no, en el multiverso. El metal, también conocido como el fuego del cuarto mundo, es la fuente de energía de la mayor parte de la tecnología perteneciente a los nuevos dioses. Y es el fuego que Ian necesitó durante mucho tiempo para hacer que el bastón de todas las cosas fuera verdaderamente perfecto, para alcanzar su forma final y lo que él imaginó que sería desde el principio. Así que su siguiente parada fue un lugar muy familiar, el sistema solar donde desató la luz blanca de la vida por primera vez, justo después de haber adquirido todas las emociones del espectro emocional. La consecuencia de lo que hizo fue la creación de una especie de agujero negro. La diferencia es que es un agujero negro de emociones, que lenta pero seguramente se transforma en la luz blanca de la vida. La luz central, como la llamó Ian, funciona similar a la batería central de las linternas verdes, y lo más milagroso es que lo hizo por sí sola, y aún más. La luz central llegó incluso a arrastrar hacia sí todo el polvo y las rocas que quedaban en todo el sistema solar, formando un pequeño planeta blanco. Ya no es justo llamar a esta zona sistema solar, considerando que su sol también fue devorado por la luz central, y esta a cambio se convirtió en la única fuente de luz en el sistema solar. La rosa blanca. Ian murmuró pensando en el nombre más sorprendente después de pensarlo durante una fracción de segundo, haciendo todo lo posible por encontrar un nombre innovador. Primero inspeccionó el área, estudiando las leyes de la física de la rosa blanca antes de decidir poner en práctica su nueva magia perfecta. La gravedad del planeta recién formado era demasiado alta, muchas veces mayor que la de la Tierra. Si bien su magia recién evolucionada no cambió mucho en cuanto a cuánta fuerza de muerte necesita, el cambio es cómo Ian puede usarla. Perfect Magic le permitió realizar algo milagroso que antes no podía hacer porque no conocía los hechizos. No necesitaba cantar para lanzar un hechizo, y no era como si pudiera lanzar hechizos simplemente diciendo palabras al revés como Zatanna. No, puede hacer más, lanzando magia con un movimiento de su bastón. Aproximadamente un minuto después de bombear su fuerza de la muerte a su magia, toda la rosa blanca experimentó un cambio masivo, su gravedad se estabilizó a un nivel habitable. No solo eso, la luz central dejó de actuar como un agujero negro y se estabilizó, perfeccionando el planeta. Lo que vino después fue limpiar un poco el sistema rosa blanca, deshaciéndose de todos los restos de destrucción, básicamente rocas y polvo flotando por ahí. Y solo entonces aumentó el mecanismo de protección del sistema rosa blanca. Ya notó que la luz blanca en su interior actuaba naturalmente como una barrera, e incluso atacaba a cualquier cosa que intentara entrar. Eso solo fue más allá para mostrarle cuán mágica es la luz blanca de la vida. Lo más interesante fue que no lo atacó, de hecho, Ian sintió que podía controlar toda la rosa blanca hasta cierto punto. Mantuvo el planeta bastante pequeño, muchas veces más pequeño que la Tierra porque se supone que es más bien una casa de vacaciones. Cerró completamente el sistema usando no solo magia, sino también las luces del sistema emocional y muchas otras energías de su bastón, creando un muro impenetrable. Mientras tanto, Raven seguía dormida en sus brazos e Ian sabía que ella permanecería dormida un poco más. Ella estaba tomando el control de la oscuridad dentro de ella, básicamente robando los poderes de Trigon para ella misma. Ian trabajó rápidamente, transportando toda la ciudad de Gorilla a la Rosa Blanca. Dejó a Raven allí, asegurándose de que estuviera cómoda, y se quedó con ella por un tiempo hasta que sanó antes de regresar a la Tierra. Ian se dio una ducha rápida en su mansión, ignorando todas las miradas indiscretas del exterior porque puede sentir a muchas personas espiando su propiedad, pero su magia prohibía que nadie viera nada. Luego se dejó caer en un sofá, aparentemente exhausto. Layla, que estaba junto a él, se dio cuenta de eso, pero no habló. En cambio, Selina, como de costumbre, aprovechó la oportunidad para masajearle los hombros. ¿Estás bien? Solo había 3 personas en la habitación: Layla, Selina y Arley. El equipo parecía dividido cuando en realidad Zatanna estaba ocupada. Ivy todavía se estaba recuperando en el reino de los verdes. Raven también estaba profundamente dormida. Estoy un poco cansado, murmuró Ian, cerrando los ojos. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿No podemos hacer lo que queramos? Selina se preguntó, sintiéndose preocupada porque nunca lo había visto así. Podemos hacer fuegos artificiales. Arley interrumpió mientras tomaba asiento en el regazo de Ian, sintiéndose como en casa. ¿Fuegos artificiales, eh? ¿De qué tipo? Preguntó Ian, prediciendo su respuesta antes de que ella lo dijera.
Arley es bastante predecible en ese sentido, pero su naturaleza espontánea también la hace extremadamente impredecible. ¿Qué tal si recolectamos muchos planetas y los detonamos al mismo tiempo? Puedes hacerlo, ¿verdad? Justo cuando Arley hablaba, su espontaneidad se desencadenó, dándole una idea brillante. Espera, ¿qué pasa si agregamos algunos soles aquí y allá? ¿Y qué pasa con un agujero negro? ¿Se puede detonar? ¿Y existe algo así como un agujero blanco? Agrega eso también. Como ya llegamos tan lejos, ¿por qué no? ¿Agregar sangre? Ella se acariciaba la barbilla con consideración para diversión de todos, soltando algunas cosas realmente ridículas. Quizás más tarde, solo necesito relajarme y pensar. Ian negó con la cabeza y una sonrisa apareció en su rostro. Sus palabras hicieron el trabajo. ¿Qué pasó por tu parte, Layla? Luego preguntó. La sociedad de villanos desapareció, o al menos la mayoría de sus miembros desaparecieron, la parte central. El resto fue exterminado. Como si esperara la pregunta, Layla respondió de inmediato. Pero no pudimos rastrear a los sobrevivientes. Ya veo, Ian asintió, pareciendo desinteresado. ¿Hasta dónde te has ido? De repente, Layla hizo una pregunta extraña porque ella fue la única que se dio cuenta. Después de todo, ella lo conoce más que nadie. Muy lejos, y me está afectando, entre otras cosas. El poder es muy corrosivo. Ahora entiendo por qué muchos grandes seres eligen seguir caminos muy irracionales. Todo vuelve al poder, pero puedo manejarlo fácilmente. Simplemente me siento distante, ¿sabes? Ian honestamente dijo lo que pensaba. Ian habló desde su corazón, por lo que Layla decidió hacerlo también. Lo sé. Experimenté algo similar en cierto grupo. Siendo la hija del líder, sentí que tenía poder. Lo usé, lo disfruté y quería más. Desafortunadamente, perdí mi poder a diferencia de ti. Yo era inexperto e ingenuo, y el mundo solo se aclaró para mí cuando las cosas empezaron a ir mal. Aún más desafortunado fue que cuando las cosas empiezan a ir mal, normalmente ya es demasiado tarde, pero tuve suerte. Una alegre sonrisa de satisfacción surgió en su rostro claro, una señal de su estado de ánimo, pero también un marcado contraste con sus palabras. La suerte me llevó a despedir a todos porque era la única manera en que podía ser libre. Esta fue la primera vez que Arley y Selina se enteraron de esto, ya que Layla generalmente se mantiene en secreto para ella y para Ian, por lo que este último sabe aún más, algo mucho más impactante. Lo que ella quiso decir con el grupo es culto. Lo que quiso decir con usar su poder fue sacrificar a algunos creyentes y a aquellos que dudan, a ella se le dio la responsabilidad de eso. Así como ella había llegado a asumir la responsabilidad de muchas cosas en el culto, pero lenta y seguramente, comenzó a darse cuenta de algunas cosas hasta que llegó su turno de ser sacrificada. Quizás sus ojos no se habrían abierto a la realidad si la realidad no la golpeara tan fuerte en la cara. Hay que reconocer que la realidad golpea a mucha gente en la cara, pero muy pocos la ven y la entienden, y aún menos personas eligen el mejor curso de acción para afrontarla. Como cuando finalmente le dieron a conocer su mayor responsabilidad. Tener un hijo de su padre, el líder del grupo. Ese niño luego será sacrificado junto a ella como representación del mal, el hijo del mal lo llaman. El líder del culto lo vio como una forma de deshacerse de todo mal y todos le creyeron, incluida Layla. Sin embargo, ella todavía no siguió adelante, todo por egoísmo, porque no quería que alguien disfrutara de su paso, que la viera desvanecerse. Así que mató a todos, sabiendo que no podrá escapar ni seguir adelante de otra manera. Eso es lo que quiso decir con despedir a todos. Ella mató a su padre y a todas las personas del culto. Y solo entonces abrió los ojos y se dio cuenta de que tal vez sea hija del diablo. Siempre se preguntó por su madre, pero lo único que sabía era que se sacrificó por el amable señor. Ahora, sin embargo, Layla tiene muchas otras teorías sobre la situación de su madre que, por cierto, nunca conoció. Entonces Ian entiende completamente por qué Layla es como es, y es encantador. Sus palabras le parecieron especialmente encantadoras. Quiero relajarme, así que hagamos eso y olvidemos todos los miedos. Este era el núcleo de los problemas de Ian, el miedo. No estaba físicamente agotado, pero sí mentalmente por pensar en las emociones del miedo. ¿Por qué su miedo es tan fuerte? Más preguntas que respuestas como siempre. Fin del capítulo.